realmente estamos muy entusiasmados. Tenemos un asiento en el Congreso. En Chile, lo que Boris está viendo, en Chile la bolsa todavía no es pública quiere decir que se cotice en los mercados, pero sin lugar a dudas nos interesaría muchísimo y a los chilenos participar en México. Y aún y cuando hemos buscado hacer negocios con Brasil y establecer una relación más cercana entre el mercado brasileño y el mercado mexicano, ha sido muy difícil, no por el lado de México, sino por el lado de Brasil, y no por el lado de la bolsa, sino por el lado de las regulaciones que el gobierno brasileño impone para hacer negocios en Brasil. Es muy complejo, es muy difícil, y pudiendo tener realmente una potencia financiera entre los dos mercados, el brasileño y el mexicano, no lo hemos podido lograr. Creo que de alguna manera, por el lado financiero, sostengo lo mismo que tú estás sosteniendo desde el punto de vista de, digamos, del comercio y de la integración comercial entre el Pacífico latinoamericano y el Atlántico latinoamericano. Sí, yo me refería básicamente al andamiaje institucional, digamos, a la participación en el Tratado de Libre Comercio, no, y tu comentario es muy pertinente en el sentido no a la presencia exportadora e inversionista de México en América Latina. Yo concluiría, antes de abrir la sesión a algunas preguntas por parte del público, con esta idea de que América Latina se puede partir por el Pacífico. Podemos acabar con dos Américas Latinas, aquellos países que estamos integrándonos vía TPP y otros tratados a acuerdos de muy amplio alcance, con disciplinas muy importantes y que con toda franqueza sí implican cesión de soberanía, como empezando por Estados Unidos, que está dispuesto a hacerlo, y países que durante los últimos 20 años han decidido no hacerlo, como son los países del Mercosur, y para los cuales crecientemente va a ser muy difícil tratar de subirse, ya que si es que algún día quieren subirse, porque es un proceso que lleva mucho tiempo, que implica disciplinas, tú estás mencionando, de vivir con las disciplinas de un tratado internacional que son muy exigentes. Entonces creo que para la región en particular hay un gran tema de un reto institucional de qué tipo de integración va a haber. Y hoy paradójicamente es posible que la integración de América Latina venga vía TPP del norte, como vienen muchas cosas en nuestros países. Pues muchas gracias al embajador, muchas gracias a Luis por estas presentaciones, también a Gerardo, que ya no está con nosotros, y abriríamos la sesión a una ronda de 4 o 5 preguntas. Circularíamos el micrófono si es que hay interés en tener preguntas. Les pediríamos dos cosas: que se presenten y que sean muy breves, porque ya de por sí tenemos el tiempo un poco apretado. Muchas gracias. Y también, por favor, que nos digan a quién va dirigida la pregunta. Buenos días. Boris Yilmaz, Grupo 3 Más. La pregunta, Luis, producto de tu trayectoria en el sector público, ahora en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que ha dicho el señor embajador, lo que ha dicho Jaime, a propósito de que hay distintas Américas Latinas, hay distintas agendas en nuestra relación con Estados Unidos. ¿En qué punto crees tú que estamos como conciencia social hoy en día en México de los distintos sectores, no solo el pacto a nivel político, sino desde el punto de vista empresarial, académico, de pensamiento como sociedad, en que tenemos que lograr una mayor cohesión para conseguir una estrategia y que México pueda quedar plenamente insertado en lo que está sucediendo hoy en día, la velocidad que el mundo está corriendo, y que a veces sentimos que no logramos, al margen de izquierda, derecha, de distintos pensamientos, conseguir que como sociedad tengamos tal vez un objetivo con una conciencia, como una estrategia en el desarrollo de México? ¿En qué punto crees que estamos hoy en día como conciencia social, todos los sectores? Bueno, es una pregunta muy difícil.
Ya entendí por qué se fue Gerardo, porque era una lámpara que lo estaban apuntando como si estuviera en la Procuraduría General de la República, pero yo veo, es decir, hay un consenso en México muy amplio. Si ustedes ven la votación y lo que planteó el presidente Peña y lo que planteó Josefina Vázquez Mota en términos de política económica, pues no era muy diferente uno del otro. Es decir, tenemos un 80% de la población que votó más o menos por un modelo económico que más o menos es similar. Y creo que las reformas que ha planteado el presidente y las que ha ejecutado nos llevan por esa vía hacia un país más liberal, hacia un país más flexible, hacia una economía que puede funcionar. Pero, perdón por repetir, creo que la reforma más importante en materia económica que tenemos frente a nosotros es la reforma energética, porque si no se hace una reforma energética de fondo en nuestro país, y en mi opinión, con todo el respeto a quienes así lo piensan, seguimos sosteniendo un falso nacionalismo. Ese falso nacionalismo no únicamente va a afectar a la industria petrolera, va a afectar a toda la economía en su conjunto. O sea, no podemos integrarnos a una economía cuyas tarifas de electricidad son el 30% de las tarifas de electricidad que tiene México, porque México no puede tener otras tarifas de electricidad, y ya estamos subsidiando con alrededor de 1% del PIB la electricidad que se consume en el país. No podemos mantener una industria pesada, la principal industria de exportación del país, que es la industria automotriz, que utiliza el gas en forma muy intensiva. Si en los Estados Unidos el gas está a $3, $2.50 por millón de BTU, dependiendo de dónde esté situado, y en México, como no construimos ductos y como nadie puede explotar gas más que Pemex, tenemos gas a 15, 16, 17 dólares por millón de BTU, en algunos lados en la frontera, obviamente más barato. Este es la reforma más importante, porque es la reforma más difícil desde un punto de vista político. Pero si ustedes hacen una corte transversal a lo largo de toda la economía, la competitividad de México y el aumento de productividad de México se va a dar si México tiene energéticos baratos, y efectivamente está en la cuenca de Norteamérica, que va a ser el lugar de energéticos más baratos en el mundo durante los siguientes 10, 15 años, y que va a tener implicaciones enormes desde el punto de vista geopolítico. Estados Unidos ya no va a consumir petróleo del Medio Oriente. ¿Qué va a pasar con todas las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente? Va a tomar su lugar China, Japón, los europeos. O sea, el cambio que estamos viviendo en energía es tan importante que México no se puede abstraer de ello. El presidente Peña lo ha dicho, pero y creo que el consenso está ahí, porque 80% de los mexicanos votaron por un cambio. Yo creo que el reto está en que el consenso que se ha logrado a través del Pacto por México efectivamente llegue a un sector tan importante como el de la energía. Just to add to that, I think Mexico has to decide in its head, do you really have a choice? Can you really say, I'm going to focus just on my region, protect it, or do you want to connect with the world? And I give an example of Singapore, because Singapore is a very small country, and we could have said we just want to focus on commodities from our region, oil and gas, and that's it. But we had to become a global player because we had no choice. It's a very difficult change, and the question of social cohesion is very important. You have to be aware that there are going to be inequalities that you have to manage. But at the same time, you have a growing middle class. And your biggest economic partner is the United States. The United States, as an ambassador to the United States is moving so fast ahead with energy, with human resource. You have to meet at that level. You cannot say we're going to slow down and not do that. And I think energy is really the key in many of these things, because you need to get some change that allows this energy for you to tap on what your resources you have. And it's really a question of, can you really sit back and say, we'll just focus on our region, when actually the whole world is available for you? And that's really reaching out for that and making that change. Bueno, yo creo que esa es la mejor manera de concluir este panel. Creo que difícilmente podíamos haber escogido unas mejores palabras para decir México no tiene otra opción más que seguirse integrando, seguir haciendo sus reformas, y le agradecemos muchísimo al
embajador Singapur en Estados Unidos, a Luis y a Gerardo por su participación en este panel y por supuesto a Susan por la organización.